Todo el mundo conoce a Diango como la voz del amor. Ese hombre elegante, de mirada serena, que podía cantar una balada como si estuviera confesando algo que no se atrevería a decir en una conversación normal. La gente lo recuerda por canciones como Corazón Mágico, Cuando quieras, donde quieras, por sus tangos, sus boleros, sus duetos, sus escenarios llenos, y por esa manera tan suya de hacer que una palabra sencilla sonara como una herida antigua. Pero detrás de esa imagen de artista romántico, detrás del aplauso, del traje impecable y de la sonrisa educada, había una historia que no siempre se contaba. Una historia que empezó lejos del glamour. Empezó en una Barcelona de posguerra, con hambre, con poco pan, con una infancia donde los juguetes no abundaban y donde la música no era un lujo. Era casi una forma de respirar. Y quizá ahí está la primera gran paradoja de Diango. El hombre que cantó al amor para millones de personas aprendió desde niño que la vida también podía ser dura, fría y bastante tacaña. Vamos, que la vida no le puso alfombra roja, más bien le puso una calle cuesta arriba y le dijo: sube cantando si puedes. A los 86 años, cuando muchos miran su carrera y solo ven discos, premios y escenarios, aparece otra pregunta: ¿cuánto tuvo que callar este hombre para poder cantar tan bonito? Y antes de entrar en esta historia, si te gustan los relatos de artistas que parecen leyenda, pero que también fueron niños, tuvieron miedo y pagaron precios muy humanos, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí no venimos a destruir ídolos, venimos a entenderlos. Porque para comprender por qué Diango se convirtió en quien es hoy, tenemos que volver al lugar donde todo empezó. Diango no nació siendo Diango. Nació como José Gómez Romero, en Barcelona, en 1940. Y eso ya dice mucho. Porque nacer en esa época en España significaba abrir los ojos en un país que todavía estaba recogiendo pedazos. La guerra había terminado, sí, pero las consecuencias seguían sentadas en la mesa, en la escuela, en la calle, en el silencio de los adultos. La posguerra no era una palabra de libro, era una realidad, era el racionamiento. Era mirar el pan como si fuera un pequeño tesoro, era aprender muy pronto que la alegría, a veces, tenía que fabricarse con lo que hubiera a mano. Diango ha recordado esa infancia con una mezcla curiosa, ternura y dureza, como quien mira una foto vieja y dice «qué bonito», pero también sabe que detrás de esa foto había frío, hambre y preocupaciones que un niño no debería entender tan temprano. En su casa, la música estaba presente. Su padre era músico, su madre le cantaba tangos. Imagínate esa escena. Un niño pequeño en una Barcelona difícil, escuchando una melodía en casa, mientras afuera la vida no regalaba demasiado. Quizá por eso, para José, la música no fue solo entretenimiento, fue refugio. Y aquí aparece la herida original. No una herida escandalosa, no una de esas que se gritan en titulares. Una herida más silenciosa. Crecer, sabiendo que nada estaba garantizado. Ni el pan, ni el futuro, ni el reconocimiento. Cuando un niño aprende eso, puede pasarle una de dos cosas. O se endurece tanto que se le olvida sentir, o convierte lo que siente en algo más grande. Diango eligió lo segundo. Pero esa elección no fue inmediata ni fácil. Porque el niño que escuchaba música en casa también vivía en un mundo donde el arte no siempre era considerado una profesión seria. Ser músico, ser cantante, ser artista... Sonaba bonito para los demás hasta que alguien de tu familia decía «¿y de eso vas a vivir?». Y claro, uno puede reírse un poco, porque esa frase parece universal. La han escuchado cantantes, actores, pintores, escritores y hasta el primo que quería ser DJ en las bodas. Pero en el caso de Diango no era un chiste, era el inicio de una lucha real. Desde muy joven entendió que si quería dedicarse a la música tendría que ganárselo todo. No con una historia triste, no con una cara bonita, no con suerte, con disciplina. Y esa infancia marcada por la falta dejó algo profundo en él. Una necesidad de valorar cada cosa, cada oportunidad, cada aplauso, cada viaje, cada escenario. Por eso, cuando años después la gente lo llamaba maestro, estrella, leyenda, quizá él seguía llevando por dentro al niño de la posguerra, ese niño que sabía que un simple pedazo de pan podía parecer una fiesta. Y aunque el mundo terminara diciendo Diango, la herida de José Gómez Romero caminó con él, no para destruirlo, sino para recordarle de dónde venía. Y entonces, en medio de todo aquello, apareció la música.
Bueno, apareció no. La música ya estaba ahí, como una visita que nunca se iba de casa. Su padre tocaba, su madre cantaba, el tango flotaba en el ambiente como si Barcelona, por momentos, se convirtiera en una esquina de Buenos Aires. Diango entró al conservatorio siendo muy joven. Estudió violín, trompeta, solfeo. No fue uno de esos artistas que simplemente un día se despertaron, cantaron en la ducha y el espejo les dijo: «Eres una estrella». No. Había estudio, había horas, había aprendizaje, había instrumento, error, repetición y paciencia. Y eso es importante porque a veces el público solo ve el resultado final. Vemos al cantante en el escenario con la voz segura y pensamos: ¡qué don tan bonito! Pero detrás de un don hay trabajo, y detrás del trabajo muchas veces hay necesidad. La necesidad de salir de un lugar, de demostrar algo, de encontrar un espacio propio. Para Diango la música fue eso, una salida. No una escapatoria cobarde, sino una puerta. Cuando no podía explicar con palabras lo que traía dentro, podía cantarlo. Cuando el mundo parecía áspero, podía convertirlo en melodía. Cuando la vida apretaba, él encontraba una nota o una frase, una manera de decir: «aquí estoy». Primero fue músico, tocó instrumentos, formó grupos, recorrió caminos pequeños antes de llegar a los grandes, y ese detalle es precioso, porque nos muestra que Diango no cayó del cielo ya envuelto en terciopelo y con una orquesta detrás. Empezó desde abajo, desde los lugares pequeños, desde los públicos que no siempre escuchaban, desde los escenarios donde quizá había más humo que aplausos, desde el esfuerzo de convencer a la gente no con escándalos, sino con una voz. Y luego llegó el nombre artístico Diango, inspirado en Django Reinhardt, aquel guitarrista de jazz que lo marcó. Era un nombre más musical, más recordable, más de escenario, porque seamos sinceros, José Gómez Romero es un nombre noble, sí, pero para ir a una tienda de discos y pedirlo, había que llevar memoria y buena voluntad. Diango tenía otra cosa, tenía misterio, tenía ritmo, tenía destino. Pero cambiar de nombre no significaba borrar al niño de Barcelona. Al contrario, era como ponerse un traje para salir al mundo, sin dejar de llevar adentro la historia de siempre. La música le permitió transformar una infancia difícil en sensibilidad, y esa sensibilidad fue su gran arma. No necesitaba gritar, no necesitaba correr, no necesitaba romper guitarras ni hacer piruetas. Su poder estaba en algo más peligroso: hacer sentir. Y eso, cuando se hace de verdad, atraviesa generaciones. Y entonces llegó el éxito. Pero no llegó como algunos imaginan, no fue una explosión instantánea en su propia tierra. De hecho, una de las partes más curiosas y un poco dolorosas de la carrera de Diango es que América Latina lo abrazó con una fuerza que España tardó más en darle. Argentina especialmente fue clave. Allí encontró un público que entendió su manera de cantar. Un público que no le pidió que fuera otra cosa. Un público que escuchó esa mezcla de balada, tango, romanticismo y melancolía y dijo: sí, este hombre habla nuestro idioma emocional. Porque una cosa es hablar español, otra cosa es hablarle al corazón en español, y Diango sabía hacer eso. Su carrera fue creciendo. Llegaron discos, viajes, entrevistas, premios. En 1976 triunfó en el Festival de Benidorm con Si yo fuera él. En 1980 representó a España en el Festival OTI con Querer y Perder. Después vinieron colaboraciones, temas inolvidables, discos que cruzaban fronteras. Y mientras el mundo veía al cantante romántico, él iba construyendo una máscara, no una máscara falsa en el sentido malo, más bien una máscara necesaria. La máscara del artista que siempre debe estar listo, que debe cantar aunque esté cansado, que debe sonreír aunque haya dormido poco, que debe responder con elegancia incluso cuando la pregunta incomoda, que debe subirse al escenario como si nada pasara, porque el público no compró una entrada para ver tus problemas, compró una entrada para emocionarse. Y ahí está el precio secreto del éxito. Cuando un artista romántico canta al dolor, muchos creen que ese dolor es solo parte del espectáculo, pero a veces no. A veces hay algo verdadero detrás. A veces la voz tiembla no por técnica, sino por memoria. Diango empezó a ser amado por millones, pero eso no borró la infancia dura, no borró las dudas, no borró el esfuerzo de abrirse camino. El éxito no borra el pasado, solo le pone luces encima.
Y cuando las luces son demasiado fuertes también pueden cegar, porque desde fuera todo parecía elegante. Un cantante querido, una voz reconocible, una carrera internacional. Pero por dentro, el camino del artista también tiene soledad. Aeropuertos, hoteles, ensayos, distancias familiares, giras largas, cansancio acumulado y esa sensación extraña de estar acompañado por miles, pero a veces no tener con quién quedarse en silencio. Django se convirtió en una figura enorme, sí, pero el hombre detrás del nombre tuvo que aprender a convivir con una verdad incómoda. Cuanto más grande era el aplauso, menos espacio quedaba para mostrarse vulnerable. Cantar al amor parece una profesión dulce. Uno se imagina flores, cartas, aplausos, gente suspirando en primera fila y algún señor emocionado intentando disimular que se le escapó una lágrima. No, es alergia, dice. Claro, alergia a Django, pero detrás de esa dulzura había un precio. El primer precio fue físico. La voz no es una máquina, el cuerpo tampoco. Las giras exigen viajes, cambios de horario, hoteles, conciertos, entrevistas, comidas a deshoras, cansancio. Un cantante puede parecer inmortal mientras canta, pero después baja del escenario y vuelve a ser una persona con pulmones, corazón, huesos, sueño y preocupaciones. El segundo precio fue emocional. Django construyó su carrera cantando sentimientos profundos, y eso desgasta, porque no es lo mismo cantar una canción como quien lee una lista del supermercado que interpretarla como si cada frase te estuviera pasando en ese momento. Él era de los que interpretaba, de los que ponían alma. Y poner alma todas las noches también cansa. El tercer precio fue la distancia. Su carrera lo llevó por América Latina, por escenarios de distintos países, por públicos que lo recibían con devoción. Pero toda vida artística tiene una factura. Mientras uno está en un país cantando, hay cumpleaños, rutinas, conversaciones familiares y pequeñas escenas de la vida cotidiana que ocurren en otro lugar. Y eso también pesa. No se trata de decir que Django vivió una vida triste. Sería injusto. Su vida tiene logros inmensos, amor del público, familia, reconocimiento, pero una vida grande no significa una vida fácil. La fama puede ser una casa preciosa, con habitaciones frías. Desde fuera Django parecía tenerlo todo, y en parte lo tenía: talento, carrera, canciones, historia. Pero cuanto más crecía la leyenda, más debía sostener el personaje. El romántico, el elegante, el que emociona, el que canta como si nunca se rompiera. Y sin embargo todos se rompen un poco, incluso los que cantan bonito, especialmente ellos. Con los años, Django también tuvo que enfrentar otra presión, mantenerse vigente en un mundo que cambia rápido. La música cambió, los formatos cambiaron, los gustos cambiaron, los jóvenes empezaron a escuchar otras cosas. Y aún así, ahí seguía él defendiendo la balada, el bolero, el tango, la canción con melodía, como quien defiende una casa antigua que todavía huele a café y recuerdos. No era solo seguir cantando, era seguir siendo él. Y eso, aunque suene sencillo, puede ser una batalla enorme, porque el público ama lo que fuiste, pero la vida te obliga a cambiar. Ahí, entre la nostalgia y el presente, Django tuvo que encontrar una forma de permanecer sin convertirse en una copia de sí mismo. Y entonces llegó un golpe que ya no podía resolverse con una canción. En 2008 la vida le puso a Django una pausa obligatoria. No una pausa artística, una pausa humana. El cantante sufrió un infarto y fue ingresado en Barcelona. Para cualquier persona, un episodio así cambia la manera de mirar el tiempo. Pero para un artista que ha vivido décadas entre escenarios, viajes y emociones intensas, ese momento puede sentirse como si alguien bajara de golpe el volumen del mundo. De pronto ya no importan los aplausos, no importa el repertorio. No importa si una canción fue número 1, si una sala se llenó, si el público pidió otra. En ese instante solo queda el cuerpo diciendo «escúchame». Y eso es durísimo, porque los artistas suelen acostumbrarse a obedecer al público, a la agenda, al contrato, al calendario, al deber profesional. Pero cuando el cuerpo habla fuerte, no hay manager, ni orquesta, ni luces que puedan negociar. El punto de quiebre de Django no fue solo médico, fue simbólico. Fue el recordatorio de que, detrás de la voz del amor, había un hombre que había envejecido trabajando, un hombre que había entregado décadas a la música, un hombre que quizá había pasado demasiadas veces por encima del cansancio, como hacen tantos artistas de su generación. Y después de un susto así, uno ya no vuelve exactamente igual. Puede volver al escenario, sí, puede volver a cantar,
puede incluso sonar mejor porque hay voces que con los años no pierden fuerza, ganan verdad, pero por dentro algo cambia. La vida deja de parecer infinita, los aplausos se vuelven más tiernos, las despedidas pesan más, las canciones antiguas empiezan a sonar como cartas escritas por otro yo. Diango siguió adelante, pero ya no era el mismo joven que buscaba abrirse camino. Tampoco era solo la estrella romántica que conquistó América Latina, era un hombre mirando su propia historia desde otro lugar. Y cuando un artista llega a esa etapa, aparece una pregunta difícil. ¿Quién soy cuando ya no necesito demostrar nada? Esa pregunta no siempre se responde rápido. A veces se responde con silencio, a veces con familia, a veces con recuerdos, a veces con una nueva gira, una nueva canción, una nueva manera de despedirse, aunque luego uno no termine de irse nunca. Porque Diango anunció despedidas, habló de alejarse de las giras largas, pero la música siguió llamándolo. Y hay amores así. Uno dice, ya basta. Y al rato está otra vez ahí, afinando la voz, saludando al público, diciendo, una más, como si el escenario fuera una vieja amistad. Una amistad cansadora, sí, pero amistad al fin. Después de tantos años, Diango empezó a vivir la música de otra manera. Ya no como un joven que necesita conquistar el mundo, ya no como un artista obligado a demostrar que merece estar ahí, sino como alguien que sabe que su historia ya está escrita, pero todavía puede añadir capítulos. Y eso tiene una belleza especial, porque hay artistas que envejecen peleándose con el tiempo, intentan parecer eternamente jóvenes, corren detrás de modas, se disfrazan de lo que no son. Diango, en cambio, fue encontrando una forma más honesta de permanecer. No necesitaba fingir. Su voz ya traía las marcas del camino y esas marcas, lejos de arruinarlo, le daban profundidad. Porque cuando un hombre de 80 años canta una canción de amor, no la canta como a los 25. A los 25, el amor parece promesa. A los 80, el amor parece memoria, gratitud, pérdida, reconciliación y algún «ay, qué tonto fui» que todos llevamos guardado. Diango también encontró una manera hermosa de mirar su legado familiar. Compartir escenario con su hijo Marcos Yunas y su nieto Axel en proyectos como 3 generaciones, un corazón, no fue solo un espectáculo, fue una imagen poderosa. La música pasando de mano en mano, de voz en voz, como una herencia que no cabe en un testamento. Porque al final, ¿qué deja un artista? Deja canciones, claro. Deja discos, deja entrevistas, deja fotografías, pero también deja una manera de sentir. Y cuando esa manera de sentir continúa en hijos y nietos, hay algo profundamente conmovedor. Es como si aquel niño de Barcelona que escuchaba música en casa mientras la posguerra marcaba la vida, hubiera logrado cerrar un círculo. Lo que un día fue refugio se convirtió en legado. Y ese cambio es quizá una de sus grandes victorias. No la victoria del premio, no la del disco de oro, no la de la ovación, sino la victoria más íntima, poder mirar atrás y decir, con todas las heridas incluidas, valió la pena. Porque Diango no escapó completamente del dolor, nadie lo hace, pero aprendió a vivir con él sin dejar que lo definiera por completo. La infancia difícil no lo volvió amargo. El reconocimiento tardío en España no lo hizo pequeño. El cansancio de la carrera no le quitó la elegancia. El susto de salud no le apagó la música. Y el paso del tiempo no lo convirtió en una sombra, al contrario, lo volvió más humano. Quizá esa es la parte que más conmueve, que Diango, después de tantas décadas, ya no necesita parecer invencible, puede ser simplemente Diango, o mejor dicho, puede volver a ser José, con toda la historia encima. Y a veces dejar de correr es la forma más grande de llegar. Hoy, cuando miramos la vida de Diango, es fácil quedarse con los números. Más de 20 millones de álbumes vendidos, decenas de discos de oro y platino, premios, festivales, colaboraciones con artistas enormes, canciones que cruzaron océanos, públicos en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, España y muchos otros lugares. Pero reducir a Diango a números sería una injusticia, porque su legado no está solo en lo que vendió, está en lo que provocó. Diango pertenece a una generación de cantantes que entendía la canción romántica como un pequeño teatro del alma. No bastaba con cantar afinado, había que contar una historia, había que sostener una frase, había que dejar respirar el silencio. Sus canciones no buscaban impresionar con velocidad, ni con exceso, ni con escándalo. Buscaban algo más difícil, quedarse. Y vaya si se quedaron.
En bodas, en radios antiguas, en recuerdos de madres, en tardes de domingo, en discos guardados con cariño, en playlists de personas que dicen «yo soy moderno», pero de noche escuchan boleros como si estuvieran en 1987. No juzgamos, aquí todos tenemos nuestro drama musical privado. Diango también dejó una conexión especial con América Latina. En muchos países no fue visto como un visitante, sino como alguien de la casa. Su relación con Argentina, por ejemplo, fue de esas que parecen escritas con tinta emocional. El tango, el público, los amigos, los escenarios, el cariño constante. Y ahí hay otro detalle hermoso. Un artista nacido en Barcelona encontró en América Latina una segunda patria sentimental, no porque dejara de amar su tierra, sino porque el amor del público también crea pertenencia. Su legado, además, está en haber defendido la emoción sin vergüenza. En tiempos donde a veces parece que sentir demasiado da pudor, Diango cantó como si decir «te quiero», «te extraño» o «me duele» fuera algo digno. Y lo es, claro que lo es. Porque todos, incluso los más duros, llevamos una balada escondida en alguna parte. La tragedia de Diango, si queremos llamarla así, no es una sola escena oscura, no es un secreto escandaloso, es algo más profundo. Haber tenido que construir belleza desde la dificultad, haber crecido en una época dura, haber luchado por ser escuchado, haber pagado el precio de una vida de giras, haber sentido el cuerpo poner límites, haber envejecido frente a un público que amaba su voz, pero que a veces olvidaba que detrás había un hombre. Y aún así siguió. Eso es lo que lo vuelve grande. No que nunca haya sufrido, sino que habiendo sufrido todavía pudo cantar de una manera que consoló a otros. Porque hay artistas que entretienen, hay artistas que venden, hay artistas que hacen ruido, y luego están los que acompañan. Diango acompañó a generaciones enteras en sus amores, rupturas, nostalgias y reconciliaciones. Fue la voz que muchos usaron cuando no sabían qué decir. Fue el puente entre una emoción y una canción. Y quizá por eso, a los 86 años, su historia no se siente como una despedida triste. Se siente como una lección. La lección de que uno puede venir de una infancia difícil y aún así construir belleza. Puede cargar heridas y aún así dar ternura. Puede envejecer y aún así seguir emocionando. Puede ser famoso y al mismo tiempo profundamente humano. Diango no es solo una voz romántica. Es una prueba de que incluso cuando la vida nos da poco al principio, todavía podemos convertir ese poco en algo inmenso. Y ahora que llegamos al final, queda una pregunta. Cuando escuchas la historia de Diango, ¿qué ves? ¿Ves al cantante elegante de las baladas? ¿Ves al niño de la posguerra que aprendió a valorar hasta lo más pequeño? ¿Ves al artista que triunfó antes lejos de casa que en su propio país? ¿Ves al hombre que sobrevivió a sustos, cansancios y despedidas, pero siguió volviendo a la música como quien vuelve a una vieja ventana con vista al alma? Tal vez la vida de Diango nos recuerda algo que a veces olvidamos. Las voces más bellas no siempre nacen de vidas fáciles. A veces nacen del hambre, de la nostalgia, de una casa donde alguien toca la trompeta, de una madre cantando tangos, de un niño que no tiene juguetes modernos pero sí imaginación, de un joven que se sube a escenarios pequeños sin saber si algún día alguien lo recordará. Y luego, un día, millones lo recuerdan. Pero la verdadera grandeza no está en que lo recuerden, está en que lo recuerden con cariño. Porque el éxito puede impresionar, pero el cariño es otra cosa. El cariño no se compra, no se fabrica, no se fuerza. El cariño se gana con años, con canciones, con verdad. Diango se ganó ese lugar. Y si esta historia te hizo pensar en una canción, en una persona, en un amor antiguo o en una etapa de tu vida que ya pasó pero todavía suena por dentro, déjalo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si quieres seguir escuchando historias reales detrás de grandes artistas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos abriendo el telón, pero con respeto, porque detrás de cada leyenda hay una persona, y detrás de cada persona hay una historia que merece ser contada con cuidado. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y la próxima vez que escuches a Diango cantar, quizá ya no oigas solo una balada. Quizá oigas a un niño de Barcelona, a un hombre que resistió, a una vida entera convertida en música. Y eso sí que es un corazón mágico.